Julio César, el León de Roma. Nacido bajo la sombra de Rómulo. Cayo Julio César nació el 12 de julio del año 100 a.C., en una Roma turbulenta, donde la gloria de la República estaba corroída por la ambición, la desigualdad y la guerra civil. Descendiente de la gens Julia, una familia patricia que afirmaba tener su linaje en la mismísima Venus, nació marcado por el destino. Desde joven, César fue testigo de las luchas entre los populares y los optimates, las dos grandes facciones políticas de Roma. Su tío por matrimonio era Cayo Mario, líder del Partido Popular y enemigo mortal de Lucio Cornelio Sila, el dictador que más tarde pondría precio a la cabeza del joven César. César, desafiando a Sila, se negó a repudiar a su esposa Cinna, hija de un enemigo del régimen. Fue proscrito, perseguido y obligado a vivir en la clandestinidad. Esta experiencia templó su espíritu y sembró en él el germen de la ambición, no solo sobrevivir, sino conquistar Roma misma. El guerrero forjado por el relámpago. Tras la muerte de Sila, César regresó a Roma y emprendió el cursus honorum, el camino político tradicional, con decisión y astucia. Sirvió en Asia como oficial del ejército, donde demostró un valor legendario durante el asedio de Mitilene. En una misión naval, fue capturado por piratas cilicios. Exigieron rescate. César, con apenas 20 años, se rió de ellos. «No sabéis a quién habéis capturado», dijo, prometiendo que, al ser liberado, los crucificaría a todos. Y lo hizo. De regreso a Roma, cultivó la elocuencia con los mejores oradores y estudió leyes. Su ambición no tenía límites. Se presentó como defensor de los oprimidos, ganándose el apoyo del pueblo, mientras tejía redes de poder en las sombras. Fue elegido cuestor, luego edil, y finalmente pontífice máximo, el cargo religioso más alto de Roma, gracias a una campaña cargada de deudas pero brillante en estrategia. A cada paso, su nombre se volvía más temido y más venerado. El triunvirato y el ascenso del cóndor. En el año 60 a.C., la política romana estaba en un punto muerto. César, sabiendo que no podía avanzar solo, forjó una alianza impensable, el primer triunvirato. Junto a Pompeyo, el general más laureado de su tiempo, y Craso, el hombre más rico de Roma, se repartieron el poder en un pacto secreto. Esta alianza informal dominó la política romana durante años. César fue nombrado cónsul en el 59 a.C. y utilizó su cargo para repartir tierras, aprobar leyes populistas y asegurarse una provincia proconsular extendida, la Galia Cisalpina y la Narbonense. Mientras Pompeyo y Craso se quedaban en Roma, César se preparó para una campaña que lo inmortalizaría. Abandonó la ciudad para conquistar el norte, pero su verdadera ambición no era la Galia, era el mundo. Las guerras de las Galias, sangre y gloria. Durante casi una década, del 58 al 50 AC, Julio César lideró las campañas más feroces y extensas que Roma había enfrentado en el norte. Enfrentó tribus rebeldes, líderes carismáticos, selvas, ríos helados, montañas nevadas, e incluso las brumas de Britania. Derrotó a los helvecios cuando intentaron migrar al oeste. Aplastó a los germanos bajo Ariovisto en Alsacia. Cruzó el Rin construyendo un puente en solo 10 días, demostrando que no había frontera natural que pudiera contenerlo. Cruzó el Canal de la Mancha y fue el primer romano en pisar Britania. Pero la gloria tenía un precio. La Galia entera ardía, y los pueblos, antes divididos, se unieron bajo un solo caudillo, Vercingetorix, líder de los arvernos. Astuto y valiente, logró derrotar a César en Gergovia, pero el general romano se rehízo con sangre y hierro. En el año 52 a.C., se libró la batalla definitiva, Alesia. Vercingetorix se atrincheró en una colina fortificada. César, con brillantez incomparable, construyó un doble cerco, una muralla hacia adentro para asediar,
y otra hacia afuera para protegerse de un ejército galo externo. Tras semanas de hambre y combates, los galos fueron derrotados. Vercingetorix se rindió en un acto solemne, arrojando sus armas a los pies de César. Roma había conquistado la Galia. Pero más aún, César había conquistado la historia. La guerra civil, el Rubicón y la ruina de la República. El año 49 a.C. fue el umbral entre la República y el Imperio. Julio César, ordenado por el Senado a disolver su ejército y regresar a Roma como ciudadano común, sabía que eso significaba su fin. Sus enemigos, encabezados por Pompeyo Magno, ya preparaban acusaciones y condenas. En una noche tensa, junto a las oscuras aguas del río Rubicón, César tomó una decisión que cambiaría el mundo. Pronunció las palabras fatídicas, Alea y acta est, la suerte está echada, y cruzó con sus legiones hacia Italia. Era el comienzo de la guerra civil. Pompeyo huyó de Roma y organizó una gran coalición en el este. César, con su habitual celeridad, marchó sobre la península sin apenas resistencia. Capturó ciudades, aseguró la capital y reunió recursos. En poco tiempo, zarpó hacia Grecia para enfrentar a Pompeyo en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. Fue una confrontación de colosos. Pompeyo tenía superioridad numérica y posición estratégica, pero César tenía la lealtad inquebrantable de sus tropas. En un movimiento maestro, rompió la línea de caballería enemiga y rodeó al centro pompeyano. La victoria fue total. Pompeyo huyó a Egipto, esperando refugio, pero fue traicionado por el joven faraón Ptolomeo XIII, quien lo asesinó esperando congraciarse con César. Cuando éste llegó a Alejandría y vio la cabeza de su viejo aliado enemigo, lloró. Luego, se involucró en una guerra dinástica entre Cleopatra y su hermano. Egipto y Cleopatra, el encanto del Nilo. La reina Cleopatra VII, astuta y carismática, conquistó el corazón del conquistador. Se encontró con César envuelta en una alfombra y lo sedujo no solo con su belleza, sino con su inteligencia y ambición. Juntos, derrotaron a Ptolomeo XIII y consolidaron el poder de Cleopatra en Egipto. Durante varios meses, César permaneció en Alejandría. Disfrutó de la cultura, del lujo oriental y de la compañía de la reina. Tuvieron un hijo, Cesarion, que ella presentó como heredero del mundo antiguo. Pero Roma lo necesitaba. Tras sofocar rebeliones en Asia Menor, Vení, Vidi, Vici, Vine, Vi, Vencí, regresó a la capital, donde fue recibido como un dios. Dictador perpetuo, el sueño del imperio. César fue nombrado dictador con poderes casi absolutos. Reformó el calendario, redistribuyó tierras, amplió el Senado e inició ambiciosas obras públicas. Soñaba con una Roma eterna, fuerte, centralizada. Sus enemigos decían que deseaba coronarse rey, algo que Roma odiaba desde la expulsión de sus monarcas siglos atrás. Con el poder en sus manos y su imagen en monedas, templos y decretos, César caminaba sobre la cuerda de la adoración y el temor. Para muchos, era un segundo Rómulo. Para otros, un tirano en ciernes. Los idus de marzo, la caída del titán. El 15 de marzo del año 44 a.C., conocido como los idus de marzo, César entró al Senado sin escolta. Un grupo de senadores conspiradores, liderados por Casio y Bruto, lo rodeó. Párrafo y C semper tyrannis, así siempre con los tiranos, susurraron mientras lo apuñalaban una y otra vez. Tú también, Bruto, exclamó César, al ver entre los asesinos a su hijo adoptivo. Luego cayó, cubierto de sangre, a los pies de la estatua de Pompeyo. Así murió el hombre más poderoso de su tiempo, no en el campo de batalla, sino en el corazón de la república que había dominado. El legado inmortal. La muerte de Julio César no restauró la república. Al contrario, sumergió a Roma en nuevas guerras civiles. Finalmente, su sobrino nieto y heredero,
Octavio, se alzó como el primer emperador, Augusto. Pero el nombre de César perduró. Se convirtió en título imperial. Su vida, una epopeya. Su figura, un faro entre la historia y la leyenda. Fue un hombre de contradicciones, cruel y generoso, tirano y visionario, amante del poder y servidor del pueblo. El mundo, tras él, no volvió a ser el mismo. Julio César no solo escribió su historia, la esculpió en el tiempo con fuego y acero.